están aquí y aquí al lado, porque se traloque y que complete la diferenciación. Pues no, sale por circulación sanguínea, viaja por el organismo y luego vuelve a la mucosa. El objetivo es el que les he dicho. Precisamente se inicia el estímulo de una zona determinada, pero hay que proteger a toda la mucosa. Luego, tiene sentido que haga este viaje. Tiene sentido que haga este viaje. ¿Cómo sabe un linfocito que se activa aquí que solamente tiene permiso para volver a salir a la mucosa intestinal? ¿Por qué no sale un ganglio? ¿Por qué no sale el bazo? Porque hay unas parejas de moléculas que los engarzan. En las vénulas de endotelio alto de la mucosa intestinal hay una serie de moléculas que buscan su pareja de baile, buscan su ligando. Y el ligando de esas moléculas de la mucosa y que expresan solo las células inmunocompetentes que se han estimulado en la mucosa intestinal es, yo siento hablar estas horas de la mañana de moléculas de lesión, que son francamente densas. Es un tema que en la inmunología general paso de puntillas por él, porque me parece un tema muy denso y requeriría varias clases solo para hablar de moléculas de lesión, pero hay que nombrarlas un poquito. Bueno, las moléculas de lesión, como indican su nombre, son moléculas de reacción célula a célula. Pero no solamente célula inmunocompetente con célula inmunocompetente, también tienen células inmunocompetentes con endotelio. Pues bien, las células estimuladas en el intestino expresan esta molécula de lesión, que está formada por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que se llama alfa 4 beta 7. Lo expresan las moléculas estimuladas en el intestino y hacen que solo puedan salirse al intestino de nuevo. No van a salir en un ganglio, no van a salir en el bazo, porque las paredes de los vasos del ganglio y del bazo no tienen la pareja de baile de alfa 4 beta 7. No lo pueden engarzar, solo tienen la mucosa intestinal. La mucosa en general, perdón. Las mucosas tienen las moléculas adecuadas para engarzar a linfocitos alfa 4 beta 7, que son linfocitos activándose en mucosa intestinal. Si cuando se activan y empiezan este ciclo, no van a salir donde quieran, van a salir donde quieran, pero en mucosa, no en ganglio y no en bazo, y no van a estar por circulación, se van a extravasar en dobles ocasiones. Bueno, una vez que se extravasan, ahí completan su maduración, su activación, y se convierten en células productoras de inmunoglobulinas, básicamente IgA, dentro del IgM y eventualmente IgG, pero básicamente, en el caso de linfocitos B, son productoras de IgA. No hablo un poquito más de la IgA. O son células T, que completan su diferenciación y ayudan a otras células inmunocompetentes. O son células CD8, que van a hacer lisis celular y entonces completan también su diferenciación. Pero esas células CD8, CD4, hablar un poquito más tarde. Este cuadradito de aquí refleja una cosa muy particular de las células M. Las células M tienen lo que se llaman pockets, bolsillos, donde permite la interacción membrana-membrana de células inmunocompetentes con esta célula epitelial. Y una vez más, tiene sentido esta adaptación anatómica. Es donde se va a producir la relocación del antígeno y aquí abajo van a estar estas células inmunocompetentes que van a detectar la presencia de ese antígeno y van a iniciar la respuesta inmunitaria. ¿De acuerdo? Bueno, aquí aparece un esquema características de GAL, NAL, BAL, lo que os he dicho antes, sistemas estructurados donde se inicia la respuesta inmunológica. Aquí tiene la cabeza del pelle, el apéndice, los pelos legislados, eso es lo que es el GAL en el intestino. Vale. Estos son... ¿Sí? Esto es una estructura de células M. Ahora les pondré unas que se ven mejor como digo la estructura de la célula M y las características de la célula M esquema. A diferencia de los enterocitos que yo he intentado dibujar ahí, que dibujo muy mal, pero como luego hay una función muy buena, entonces no me acaban de quedar. Quédense con esta imagen aquí ahora. Una célula dendrítica que manda un proceso neuronal exterior. Ahora hablaremos un poquito más de eso, porque la pregunta que tenemos ahora es, ya que sabemos que los antígenos están fuera, ¿cómo hace el sistema inmunitario para captarlos e iniciar la respuesta inmunológica? Un mecanismo ya se lo he dicho. Y es que la célula M transporta el antígeno del exterior al interior y entonces inicia la respuesta inmunológica. Pero hay más mecanismos de captación de antígeno y algunos se los nombraré dentro. Bueno, hay una estructura del intestino con los epitelios. Las estructuras que forman parte del epitelio intestinal, ya que no me quiero meter, seguro que lo han visto mucho mejor en biología celular. No sé si el fisio también es algo de las
estructura del epitelio, pero en los epitelios intestinales hay enterocitos, que son como el 80 al 90% de las células epiteliales. Tenemos células caliciformes, células de Paneth, y otras células epiteliales, células M, que todas derivan de un progenitor que está ubicado aquí, en las criptas del Liverpool, y que el epitelio, como digo, es un epitelio que se va dañando constantemente, porque el epitelio que sufre daño mecánico, y entonces se va dañando. A ver, esto es una estructura de una placa de Peyer, donde ve un acúmulo de células inmunopotentes, le das con el epitelio un tanto especial, que estas son células M, y aquí tenemos los enterocitos, que como digo son células absortivas. Una estructura un poco más variada, una célula M, que tiene unos tipos de micropliegues, y esto es una foto de microscopía, tiene una especie de cúpula, por eso se llama a esa parte de ahí el subepicímetro, el epitelio que está por debajo de esa especie de una estructura más de la cara de Peyer, células productoras de tu cuerpo, no me quiero perder ahora en cuestiones de anatomía. Venga, así que en esquema y en resumen en el intestino, aquí se produce la captación del antígeno extraño. Seguimos aquí. Se produce la captación del antígeno extraño y después de un viaje a través de toda la circulación sanguínea, acaba en las zonas efectoras, donde se produce lo que le toca, transformarse en células productoras de inmunoglobulinas o linfocitos T capaces de orquestar la respuesta inmunológica o iniciar una respuesta citotóxica. ¿De acuerdo? Bueno. Las moléculas de eso que hemos dicho antes se encuentran en la médula, estas no, estas son las células inmunológicas. Que se casan muy bien con precisamente las células de células. En concreto, es que no quería tampoco guiarles el nombre, pero me preguntan, me das muy buena pregunta, lo comento. Esto parece la célula inmunocompetente. Y en las células del endotelio alto de la mucosa, la pareja de baile que tienen es esta molécula de aquí. MATLAB, no tiene que ver con la Comunidad de Madrid, son moléculas de adhesión celular, y el nombre que viene antes, el CAM significa eso, molécula de adhesión celular, y el nombre que viene antes significa la ubicación que tiene. Es una M de mucosa, una molécula que está en mucosa, y A es adresina, es una molécula de adhesión. De hecho se llama así porque lo que hacen es dirigir a las células inmunocompetentes. To address to someone en inglés es dirigirse a alguien. Entonces se llama moléculas que dirigen. Se ha traducido en español como dirigidas. No es un poco complicado de digerir. Es lo que se llaman las adhesivas. ¿De acuerdo? Así que bueno, hasta hoy me han preguntado porque así les cuento la pareja en la que faltaba. ¿Vale? A ver. ¿Por qué básicamente se produce IgA en la mucosa intestinal? Este esquema lo que refleja es lo que he dicho ahora. Se produce la estimulación de las células en un momento determinado, en un lugar de inducción, y finalmente acaba en la zona efectora, produciéndose la síntesis de inmunoglobulinas. Y eso me lleva al otro componente, que no lo he metido también con él, vamos a empezar a hablarlo ahora, que son las células de lámina propia y las células linfocitos epiteliales, las no organizadas, los lugares de inducción. Pero empezamos un momentito con la IgA. ¿Por qué se produce este tipo de inmunoglobulina? Bueno, se produce este tipo de inmunoglobulina por un motivo. Luego veremos la causa, que no está muy clara, pero el efecto se conoce bien. ¿Por qué se produce IgA en el intestino? No otro tipo de inmunoglobulina. También lo hay, también hay IgG, pero básicamente lo hay IgA. Y además, con un componente especial que se llama el componente secretor. A ver, si ahora están ya en un laboratorio, han acabado la carrera, han decidido hacer 1000 de inmunología,
Y está en el laboratorio, le dicen, ha llegado un niño, queremos que le midan niveles de IgA secretora. ¿Dónde le sacarán la muestra? El intestino, ¿lo más fácil? ¿Es lo más fácil? ¿Qué más fácil? La saliva. El saliva. Saliva es lo más fácil para medir. Obviamente el intestino se puede medir, pero en fin, coger un fluido intestinal no es una cosa muy sencilla para un bebé de 3 meses. Para un bebé de saliva. Ahora, si van con una jeringuilla, con una aguja para medir IgA secretora, les echan del laboratorio inmediatamente, porque no entienden dónde está la IgA secretora. La IgA secretora está en secreciones, en intestino, en lágrimas, en saliva. Obviamente en el sentido también está, ¿no? Pero es una cuestión de comodidad, de economía que van a coger la muestra. La IgA secretora está formada por un líquido de IgA. Como todos los lípidos, tiene una pieza que se encarga de unir, que esta es lo que se llama la cadena J, pero esto no es lo que diferencia una IgA secretora de una IgA de circulación sanguínea. Lo que lo diferencia es la presencia de una molécula adicional que se llama el componente secretor. Y este componente secretor lo que hace es proteger a la IgA de la degradación proteolítica. Claro, tiene sentido. Estamos hablando de una síntesis de IgA en un intestino. ¿Qué tiene arriba del cepillo? Enzimas líticas. ¿Qué pasa con las bacterias que hay aquí? Muchas producen enzimas líticas. Luego, si mandáramos al exterior una IgA sin ningún tipo de protección, no duraría nada y no nos protegería de esos patógenos. Luego, tiene que acompañarse de algo que la proteja. Y ese algo es el componente secretor. Así que eso explica por qué se produce tanta IgA en la mucosa. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene? Porque va acompañada de un componente que la protege de la reacción proteolítica. ¿De dónde se tiene este componente? Creo que no tengo una diapositiva que lo explica. Si vamos de tiempo, se lo puede. La otra pregunta es, ¿y por qué IgA? Vale, me viene muy bien. Ya sé que me viene bien porque tiene este componente para defender de todo. Pero ¿por qué IgA? ¿Qué le dice el sistema inmunitario? ¿O qué mensaje o qué señalización tiene el sistema inmunitario para saber que aquí tiene que producir IgA y no otro tipo de inmunoglobulina? Citoquinas. En concreto, el TGF-beta. El TGF-beta presente en esta mucosa, que muchos son origen epitelial, por cierto. Muchas células epiteliales son capaces de producir TGF-beta. Es lo que indica al sistema inmunitario que tiene que producir IgA y no IgM o no IgG. No sé si en la clase de inmunología del año pasado les decían de qué depende que el sistema inmunitario decida hacer IgA o IgM o IgG. Bueno, pues depende del entorno en el cual se produce el estímulo antigénico. Yo os lo matizo un poquito más. En la mucosa ese entorno es un baño de TGF-beta, Transforming Growth Factor Beta. Una citoquina de origen epitelial y que le dice a la célula B que se ha activado aquí, cuando llegan aquí a esta zona, le dice, tienes que completar tu activación. A producir IgA, no me hagas IgM, que no me viene bien, no me hagas IgG, que no me viene bien. Haz IgA, que la puedo transformar al exterior y se degrada, está protegida de la reacción proteolítica. Así que alguien es muy decir a esa célula B activada aquí que tiene que transformarse en una célula con toda IgA. Y ese alguien es el TGF-beta que producen células epiteliales. Una vez más, ¿por qué les recalco todo eso? ¿No? Si se acuerdan luego en un futuro de que no es TGF-beta, me parece bien. Pero quiero que entiendan la coordinación de los elementos de la respuesta inmune con las células epiteliales. La célula epitelial produce TGF-beta que hace que se produzca una IgA que es la adecuada para la respuesta a las mucosas. Así que son todos elementos que trabajan coordinadamente para evitar la proliferación de antígenos. Y si aquí la respuesta es mejor que sea la IgA, perfecta. Y eso se consigue a través de esta citoquina. Bueno, a ver, antes de seguir con esta diapositiva, recuerden que habíamos dicho lugares de inducción y lugares efectores. Lugares efectores, habíamos hablado de leucocitos en la mina propia y linfocitos intraepiteliales. A ver, ¿recuerdan la anatomía del año pasado, la biología celular, el epitelio, la mina propia, la membrana basal, la mucosa? ¿La pueden dibujar? ¿La sabrían dibujar? A ver, esto es un epitelio, ¿vale? Células epiteliales. Se deposita sobre, o se apoya en una membrana basal.
acuerdo? Debajo hay un conjunto de núcleo conjuntivo. Tiene también fibroblastos, unas historias, pero también la propia. Y aquí hay una capa muscular. Me han hecho dos. La muscular de la mucosa, la exclusión muscular. Bueno, esto es la mucosa. Y las células de las que vamos a hablar ahora están ubicadas aquí, en la lámina propia, o, como indica su nombre, intraepiteliales aquí. A ver, venga. Lámina propia. ¿Qué células tenemos ahí? Todas las células se pueden imaginar. Macrófagos, dendríticas, linfocitos B, linfocitos T. Están ubicados en esta zona. Y son lugares efectores. Son células ya activadas que van a ir a completar su función. Entre las cuales incluyen linfocitos B. Aproximadamente el 60% de las células de lámina propia, aproximadamente el 60%, son células plasmáticas productoras de IgA. Pero también tenemos, como he dicho antes, macrófagos, dendríticas y linfocitos T. Pero básicamente aquí hay una abundancia de células CD4. Dentro de los T, básicamente hay células CD4. ¿Y esto por qué es importante? Si yo solo quisiera que se acordaran de las cosas, CD4, ya está. Pero ¿por qué es importante que tengamos tantas CD4? Las células de CD4 son células cooperadoras. Luego ayudan a otras células inmunocompetentes. Pero, fundamentalmente en el intestino, es importante porque hay células que son T-reguladoras. Evitan que haya una sobreactivación del sistema inmunitario. Por supuesto, hay células con capacidad funcional de ayudar a las células inmunocompetentes. Pero es muy importante la presencia aquí de células T-reguladoras, que, como digo, evitan una sobreactivación del sistema inmunitario y además evitan reacciones no deseables frente a antígenos extraños pero necesarios. Que no olviden que ya les dije al principio que es una característica de este sistema. Pero los antígenos extraños que los tienen aceptados. Entre ellas, la función de estas células reguladoras es importante. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los grupos, estos son células, como he dicho, de lámina propia. De lámina propia. En cuanto a las células intraepiteliales, ya hablamos un poquito de ellas. Las células intraepiteliales son estas células que hay aquí, como dice su nombre, entre las células epiteliales. A ver, hay aproximadamente un 20% de linfocitos intraepiteliales por cada 100 telocitos. Es decir, por cada 10 células epiteliales tenemos 2 linfocitos intraepiteliales. De un trozo de intestino así, la cifra no me la invento, de un trozo de intestino así, se puede sacar como unos 1.000 millones de linfocitos intraepiteliales. 1.000 millones. No está mal. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Que algo tienen que hacer. Cuando el sistema inmunitario gasta tiempo en poner 2 células de este tipo por cada 10 trocitos, algo hará. Importantes de alguna forma serán. Estas células son básicamente CD8. Básicamente CD8. Y piensan, CD8 citotóxica, recuerda la inmunología, las hemos hecho citotóxicas. Sí, pero menos aquí. Primero, tienen un TCR que es gamma delta. ¿Esto no es un extraño o recuerdan el TCR alfa beta gamma delta? ¿Lo recuerdan? La célula T tiene un receptor formado por 2 cadenas. Alfa beta es el más frecuente o gamma delta. Bueno, pues aquí abunda el gamma delta. Tiene otra característica que esta es posible que no se la sepan,
pero ya se la cuento aquí ahora porque estamos en un escenario un poquito más avanzado. Tiene un CD8 formado por dos cadenas, alfa-alfa. A ver, a lo mejor esto se le escapa un poco. La molécula CD8 trimérica tiene dos cadenas. Curiosamente, aquí las dos cadenas son iguales, alfa-alfa. En fin, en resumidas cuentas, que tiene unas características fenotípicas muy particulares. Tienen mucho de gamma delta y son CD8 alfa. Bueno, y aparte de esto, ¿qué? ¿Para qué me sirven? Tienen varias funciones. ¿Son citotóxicas? Claro que sí lo son. Como células CD8, no un porcentaje muy elevado, pero son citotóxicas. Tiene una actividad parecida a la célula NK, que también el año pasado en el curso de publicidad se les habló de las células NK. Tiene bioclase. Erga es un enamorado de las NKs. Así que seguro que habla de las NKs. Seguro, nunca hablas de NKs, porque no cambia. Y es muy importante estas células, muy importante en la reparación del epitelio. A ver, quiero que se acuerden de esta capacidad, reparación del epitelio, porque no la tienen muchas células inmunocompetentes. La tienen muy pocas, de hecho. Capacidad de reparar el epitelio. El epitelio de la mucosa es un epitelio, la mucosa intestinal en este caso, es un epitelio que va a estar muy dañado por abrasión, por la entrada de patógenos, por lo que sea. Luego hay que repararlo. Y esta capacidad radica mucho en las células intraepiteliales. Quiero un pequeño barniz de la microbiota, que me comprometo otro día a venir a hablar de microbiota con más detalle, si Carmen quiere. Para que la célula epitelial haga esta función bien, necesita la colaboración de la flora intestinal. Para que el linfocito epitelial haga esta función bien de reparación del epitelio, necesita la ayuda de la mucosa intestinal. Perdón, del microbioma intestinal, de las bacterias intestinales beneficiosas. Sin ellas, la capacidad de regeneración del epitelio se ve muy dañada. Y de hecho, de esto hay muchos experimentos a los animales de experimentación a los cuales se le quita la microbiota, porque crece la esterilidad, y se les daña el epitelio, la capacidad de regeneración está muy limitada. Así que son células importantes para la reparación del epitelio, siempre y cuando reciban ayuda de las células de los microorganismos comensales. ¿De acuerdo? Bueno. Más información de las células intraepiteliales. Cuando estudien la celiaquía, ¿conocen la enfermedad celíaca? ¿Hay de la vida ya? Cuando estudien la celiaquía, verán la importancia de estos linfocitos intraepiteliales. De hecho, hay un laboratorio aquí en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal, donde el inmunólogo tiene que estar de guardia no solamente para los trasplantes, sino cuando tiene una sospecha de una celiaquía, le manda a la mucosa intestinal, extrae intraepiteliales, hace un fenotipo de intraepiteliales y de una forma diagnóstica le confirma al clínico la celiaquía del paciente. Así que no solamente son importantes porque intervienen en la reparación intestinal o porque tienen capacidad citotóxica o porque tienen capacidad parecida a NK, sino porque su fenotipo puede ser de suma importancia en el diagnóstico de enfermedades como la celiaquía. Y ya les digo, este inmunólogo está de guardia para trasplantes y además tiene que estar de guardia para hacer estas cosas, aunque no le paguen esta guardia. Esta guardia no forma parte del plan de guardia del hospital, que entiende que tiene un inmunólogo de guardia para el trasplante, pero no para que levante la mucosa de un paciente y que venga a ver. Pero que lo sepan, son importantes en el diagnóstico de la enfermedad intestinal. Bueno, a ver, estos son diapositivas que nos hablan de las propiedades de la IgA. Se une al moco y evita la entrada de patógenos, sus toxinas. Es decir, esta IgA segretada queda en el moco y cuando viene un patógeno se une al patógeno e impide que el patógeno se deposite. Recuerdo que decía al principio de la charla, un patógeno para avanzar necesita un poco de tranquilidad. Necesita llegar aquí, atravesar este moco, depositarse en el epitelio y entonces entrar. Si se encuentra con un moco saludable, consistente, y además con una serie de anticuerpos que van a impedir su entrada, el patógeno entra peor. O la toxina correspondiente.
El Vibrio cholerae no penetra en el intestino. Cólera lo produce una bacteria que no penetra en el intestino. Es su toxina la que hace daño. La toxina que libera el Vibrio es la que hace daño. Pues bien, si tenemos una IgA capaz de interaccionar con la toxina, disminuirá el daño que puede producir esa bacteria. Bueno, ¿de dónde deriva el componente secretor? Pues un poco, para explicarles de dónde viene esta pieza que he dibujado aquí. Esta pieza que dibujé antes por aquí. El componente secretor que está por ahí. El componente secretor deriva de la propia célula epitelial. Y lo cuento como un poco más de ejemplo de colaboración de las células epiteliales con el sistema inmunitario. La célula epitelial, en su parte basal, hacia abajo, está la luz hacia abajo, tiene un receptor que capta la IgA polimérica. La IgA que está polimerizada. Y solo la polimerizada. No capta inmunoglobulinas que no estén polimerizadas. La capta, lo trasloca al exterior y un remanente de este receptor, que aquí aparece en rojo, ¿sí? Un remanente de este receptor es lo que se llama el componente secretor. Bueno, aparte de que les venga bien para que sepan bien este componente secretor, lo cuento como ejemplo de colaboración de células epiteliales con componentes de la respuesta inmunitaria. Que se produzca IgA aquí y que no salga al exterior no nos sirve para nada. Alguien le tiene que sacar al exterior y la saca la propia célula epitelial, uniéndole esta molécula a este receptor y un remanente, un resto de ese receptor es lo que se llama el componente secretor, que además, como digo, tiene propiedades de protección frente a la degradación proteolítica. Bueno, características de las células epiteliales, que no voy a aburrirles con ellas, porque al fin aquí tiene esta diapositiva, con el receptor gamma delta, el receptor alfa y las funciones que pueden tener. Me gusta que se queden con la idea que son importantes en la reparación del epitelio externo. Bueno, más características de los T de la mucosa epitelial. Hay unas diapositivas que va a ser un poco rápido ahora para no extenderme demasiado y que va a hablar de algunas características de las células T de la mucosa intestinal. Lo principal que quiero que entiendan es que tienen capacidad de es decir, son capaces de orquestar la respuesta biológica al alza, cierto es, para respondernos de los patógenos extraños, pero también a la baja. Hay que tolerar antígenos extraños y no hay que responder frente a ellos. Y en esto hace un papel muy importante las células T reguladoras, las cuales les veré un poquito más al final. Células T que van a evitar la respuesta frente a los antígenos extraños, pero que son deseables, que no son nocivos, que no son dañinos. ¿De acuerdo? Bueno, más características de los epiteliales, no sé si al final la presentación se va a quedar o la vamos a subir a campus o por el estilo, y conviene que, bueno, por lo menos sepan de qué van cuando las vean, que no digan, ¿y esta de qué va? Que no me ha contado. Son más características de los epiteliales, publicaciones intraepiteliales, etcétera, etcétera. Características de la mucosa que nos ofrecen de una forma un tanto diferente a cómo hacen las células T en el sistema inmunitario clásico. Y esta sí que me interesa recalcar una cosa, un aspecto. Las células T de la mucosa pueden reconocer antígenos extraños no necesariamente directamente. Cuando una célula epitelial está infectada por un patógeno, expresa una serie de moléculas en su membrana que normalmente no tiene. Es lo que se llama aquí MIC-A, MIC-B. Le da igual cómo sea el patógeno, da igual que sea el patógeno A, B o C, aunque esté en rojo, en verde, lo que sea. Una célula con un estrés, una célula que tiene el estrés por un patógeno, expresa una serie de moléculas que hacen que sean diana de linfocitos T de la lámina propia y lise de esa célula. Si se fijan, es un sistema muy particular para reconocer el antígeno. No hace falta que sea un antígeno, una célula T específica para el antígeno A o para el antígeno B. Basta con que la célula T detecte la presencia de estas moléculas, que se llaman así, MIC-A o MIC-B, y que solo aparecen en estrés celular. ¿Quién lo cause? El patógeno que sea. La célula T reconoce que el epitelial está en estrés, deduce que por una infección y elimina a la célula infectada. Es un mecanismo un poco drástico de controlar la infección, pero muerto el perro se acabó la rabia. Si quitamos la célula infectada antes de que se disemine la infección, pues mejor que mejor. Bueno, algo que quiero recalcar. ¿Cómo captan antígenos en los lugares inductores? ¿Cómo se produce la captación de antígenos? Uno ya lo hemos visto.
Uno es por las células M. Así que este no se lo recargo. La célula M capta el antígeno, lo trasloca y se inicia la respuesta inmunológica. ¿Suficiente? ¿Único? Desde luego no es el único. ¿De acuerdo a lo que puse antes? Fíjense la célula dendrítica cómo anda hacia aquí una especie de proceso de membrana. Esta es un esquema de esa situación. Lo que dice este mecanismo es que las células dendríticas que están aquí abajo, esta es la membrana basal, que aquí está la luz, son capaces de mandar un proceso de membrana, un brazo, hacia el exterior, captar el antígeno y retraerlo e iniciar la respuesta inmunológica. Tengo que decir, estos puntitos rojos que aparecen aquí, lo que dicen es eso, que ha mandado un brazo al exterior, ha captado el antígeno rojo y vuelve hacia el interior. Este mecanismo, cuando fue publicado el artículo, publicado en Nature, lo acompañaba de un editorial que decía periscopio arriba, periscope up, porque costaba mucho creerse que una célula fuera capaz de atravesar entre dos células, captar el antígeno y volver. ¿Por qué es esto extraño? A ver, ¿por qué no puede parecer extraño que haga esa célula? ¿Qué problema tendrían aquí un epitelio? Las uniones estrechas, en efecto, no solamente porque haya que romperlas, sino porque sería una especie como de boteo de antígeno del exterior. Eso no se puede permitir. Cuando se propuso esta hipótesis, la gente dudó mucho sobre ello. Porque se propone hoy, tengo que decir que in vitro está demostrado. In vivo no tanto. In vitro quiere decir que cuando se cultivan células epiteliales, se ponen las dendríticas y un antígeno arriba, un estímulo arriba, in vitro se ve que lo hace. In vivo no se comprobó tanto. Lo que se propone es que la célula dendrítica avanza por ahí y tanto en su avance como en su retracción tiene una especie como de, produce un tipo de cemento que va evitando que esa epitelio se convierta en un goteo, en una zona donde pueda entrar antígenos. ¿De acuerdo? Insisto, in vitro se ha comprobado. Se sabe que esto es. In vivo no hay una demostración tan clara. Hay algunos artículos que lo apuntan, pero estaría bien pensar que esta posibilidad existe. Otra posibilidad que sí está contrastada es esta de aquí, y es que se pueden producir anticuerpos en el exterior, captan el antígeno y luego son traslocados de nuevo al interior. Esto se sabía que existía en recién nacidos. Hay unos receptores en recién nacidos que son capaces de captar la inmunoglobulina desde la luz y traslocarla al interior. Y de hecho recibe el nombre de receptores FC neonatales. Receptores FC neonatales. A ver, vamos por partes. La fracción FC de la inmunoglobulina ya saben cuál es. Esta es la fracción FC. ¿Vale? Esta es la fracción FAB. Y esta es la fracción FC. Así que hay receptores para esta fracción. ¿Y por qué se llaman neonatales? Porque se descubrieron muy bien y se caracterizaron en niños lactantes. Claro, cuando un niño mama y tiene inmunoglobulinas de la madre en la leche, le interesa captarlas y traslocarlas. Pues se buscaron receptores de tipo en neonatos y se encontraron. Entonces se le llamó el FCR. Ahora se sabe que en adultos también lo tenemos. Pero ya quedó el nombre antiguo, ya quedó el nombre de FCRN. Pero se sabe que lo tenemos. Así que se pueden producir inmunoglobulinas, llevar al exterior, captan el antígeno, lo traslocan al interior de nuevo, donde el sistema inmunitario de la mucosa es capaz de iniciar la respuesta. Aquí estamos planteándonos cómo se captan antígenos desde el exterior al interior. ¿Que abajo hay un sistema inmunitario activo? Claro que lo hay. Ahora, ¿cómo se capta el antígeno? Pues células M, dendríticas y anticuerpos. Hay uno más, por eso lo tengo aquí dibujado. Hay uno más. Si este está aceptado y este está un poco en duda, el que les voy a contar ahora está todavía mucho más vivo. Pero os lo cuento porque es interesante. A ver, las células epiteliales, aquí tenemos, ya he dicho varias veces que en el fisio lo han dicho con células importantes, antígenos nutrientes, la mucosa, la retroglanda, y ahora llega el inmunólogo y dice, y además son relevantes en inmunología. ¿Por qué son relevantes en inmunología? Porque tienen moléculas importantes en la respuesta inmunológica. Por ejemplo, son capaces de producir citoquinas, o citocinas, como quiera llamarlos. Son capaces de producir IL-1, IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, 15, 17, interferón gamma.
tienen moléculas relevantes para la respuesta inmunológica, tienen moléculas de histocompatibilidad, tanto de clase 1 como de clase 2. Tienen TLRs, he nombrado los TLRs, tienen TLRs. Y producen defensinas, producen estos péptidos con capacidad antimicrobiana. Y además establecen contactos muy estrechos con células inmunocompetentes. Así que uno cabe preguntarse, bueno, ¿y si hacen todo esto? ¿Por qué no van a presentar antígenos? ¿Por qué no van a ser capaces de iniciar la respuesta inmunológica un enterocito? A fin de cuentas es el 90% de las células del epitelio. Si limitamos la respuesta a las zonas de células M o a la célula dendrítica que manda un antígeno a un brazo al exterior, pues a lo mejor estamos controlando y limitando mucho la respuesta exterior. Así que hace años se empezó a proponer que estas células son capaces de actuar como auténticas células presentadoras y responden, son capaces de procesarlo y presentarse a las células inmunocompetentes, con las cuales establecen un contacto íntimo y iniciar una respuesta inmunitaria. Bueno, esto, como digo, no hay evidencias muy claras, hay unas evidencias indirectas que tenemos el armamento molecular en las células epiteliales como para hacerlo. Por ejemplo, como acabo de decir, tienen TLRs, son capaces de producir defensinas, que son péptidos con capacidad antimicrobiana, y además son capaces de producir algún tipo de citoquinas. Y aquí está recalcada IL-8. Esto es una cosa de un trabajo nuestro. Está reseñada IL-8. Esto que hicimos fue coger células, modelos de células epiteliales, células CACO2, que es una célula que deriva de un cáncer epitelial, se puede cultivar in vitro, y la estimulamos con azúcares. Con azúcares que los dieron purificados, pero que de alguna forma imitan la envuelta de las bacterias, que son ricas en azúcares. Es que cuando estimulábamos estas células CACO2 con azúcares, la respuesta que teníamos es que producían interleuquina 8. Y ahora, la interleuquina 8 tiene algún papel especial. ¿Por qué interleuquina 8? ¿Por qué recalco que es interleuquina 8 y no otra interleuquina? Porque la interleuquina 8 es una citoquina con capacidad quimiotáctica. Atrae a células inmunocompetentes. Así que resulta que tenemos una célula epitelial que está en contacto directo con antígenos extraños, que en respuesta a azúcares presentes en muchas envueltas bacterianas produce la citoquina que tiene capacidad quimiotáctica, que atrae a células inmunocompetentes. Y además tiene una serie de mecanismos moleculares que hemos dicho, moléculas de clase 2,